sobre todo poder y rey, sobre toda la humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, pues todo lo creaste, mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí por amor. Sobre todo poder y rey, sobre toda la humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, pues todo lo creaste, mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí por amor, como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí por amor. Buenas tardes, es una bendición para mí el poder estar con ustedes y agradeciéndole a Dios la oportunidad que nos da para escuchar en esta hora pues la palabra del Señor. Buenas tardes a todos. El día de ayer comenzamos ya con la celebración de la Semana Santa. Ayer tuvimos la exposición a la cual se le conoce como el Domingo de Entrada Triunfal o el Domingo de Ramos. Y este día lunes lo conocemos como el domingo en el que el Señor Jesucristo mostró autoridad. Recientemente en nuestro país escuchamos mucho estas palabras. Se gobierna con autoridad moral. Nuestro presidente aquí en México, repetidas ocasiones, él menciona, nuestro gobierno tiene éxito porque tenemos autoridad moral. Esto quiere decir, nadie puede acusarme de alguna falta inmoral, precisamente al presidente. Y él apela mucho a su autoridad moral. Pues en esta hora nosotros vamos a ver que tenemos un Dios que tiene autoridad sobre muchas cosas. Nosotros nos respalda precisamente la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros podemos caminar con la frente muy en alto y decir, creemos en un Dios
que tiene autoridad. En esta hora vamos a ver cómo es que Jesús mostró su autoridad. Jesús hablaba con autoridad ante los maestros de la ley, ante aquellos hombres tan preparados, aquellos hombres fariseos, sí, pero de un linaje especial se consideraban ellos. Sin embargo, el Señor Jesús a la edad de 11 años, precisamente se le perdió a sus padres, a María y a José. ¿Y dónde lo encontraron? Pues lo encontraron en la sinagoga platicando, exponiendo, preguntando y también contestando a las preguntas de los fariseos. Esta autoridad de nuestro Señor Jesucristo le venía de su Padre también, del Dios Todopoderoso. Y con esta autoridad él empezó a hablar y a desenvolverse en la sinagoga ante aquellos hombres tan intelectuales y tan eruditos. Tiene autoridad también sobre las enfermedades. Podemos ver en la Biblia muchas narraciones bíblicas en donde el Señor nada más con una palabra sanaba a los enfermos. Sanando la lepra de aquellos tiempos, esta enfermedad tan, la más peor de las enfermedades, de tal manera que las personas que la tenían, que padecían esta enfermedad, pues eran discriminados y eran echados fuera. Tenían que vivir en un lugar específico, no podían acercarse a la multitud. Sin embargo, el Señor Jesucristo los veía, los abrazaba, sentía compasión por ellos y los sanaba. Tan solamente con una palabra, entonces el Señor se compadecía de ellos y los sanaba. El Señor tiene autoridad también para perdonar los pecados. Recordemos aquel pasaje donde estaba una mujer adúltera siendo acusada por los hombres y decían, hemos encontrado a esta mujer en pleno acto de adulterio. Moisés nos dice que la tenemos que apedrear, pero ¿tú qué dices? Entonces el Señor tranquilamente sí escuchó la acusación que tenían sobre esta mujer, pero él tranquilamente escribía en la tierra con su dedo y no ponía atención, solamente dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Quiere decir, ustedes no han cometido errores, ustedes son dignos para entonces acusar a esta mujer y traerla y apedrearla. Quería decir esto el Señor. Sin embargo, ellos, siendo confrontados ante esta situación, no hicieron nada sino irse a sus lugares, dejando entonces a Jesús solamente con la mujer. Y el Señor levanta los ojos y ve a la mujer y dice, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te acusa. Ahora yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Entonces el Señor tiene autoridad también para perdonar los pecados. El Señor tiene autoridad sobre los demonios. Estos seres que tienen atrapadas a muchas personas bajo su dominio y que también causan temor a muchas personas, les causa temor escuchar de los demonios de Satanás. Sin embargo, el Señor tiene dominio sobre estas criaturas. También entonces el Señor reprende a los demonios. Tiene toda la autoridad, que también estos seres están bajo su dominio. Y el Señor entonces los reprende. Con autoridad Jesús también resistió al diablo. Recordemos aquellos 40 días en los que el Señor estuvo en el desierto y estuvo también, pues sí, en ayuno. Entonces Satanás se le presenta y se le presenta precisamente ofreciéndole lo que en ese momento necesitaba, saciar su sed y su hambre. Sintió entonces esta parte humana del Señor, sintió hambre y sintió sed, tenía necesidades como nosotros. Sin embargo, el ofrecimiento de Satanás también fue reprendido por el Señor Jesús. Le dijo, Satanás, vete de mí. Entonces, el Señor tiene autoridad también sobre estos seres. Con autoridad también el Señor, aún a los mares, dice que le obedecen. ¿Has estado algún momento, algún tiempo frente al mar? Es imponente, te sientes pequeño, no sabes cómo es que el mar puede devorarte en un instante, en un momento. Te sientes
que eres una insignificante persona ante pues este gran río de aguas, gran mar de aguas. No puedes descuidarte, no puedes voltear, no puedes rebasar los límites que ya están trazados. Sin embargo, el Señor con toda autoridad le dice a los mares que se detengan. Ya sus discípulos estaban temerosos, que ya los mares estaban muy inquietos, y van y despiertan al Señor que tranquilamente estaba descansando. Lo despiertan por el temor que embargaba a estos hombres, y entonces el Señor tranquilamente detiene los mares y estos entonces se calman. Se quedan tan asombrados los discípulos del poder que el Señor ejercía también sobre la naturaleza. Con autoridad también el Señor vence a la muerte, resucitando a su querido amigo Lázaro. Después de 4 días que ya Lázaro estaba en la tumba, Jesús llega a esta ciudad y entonces salen las hermanas de Lázaro y como queriendo decirle al Señor, Señor, si hubieras estado aquí esto no hubiera pasado. Pero el Señor con toda tranquilidad y con toda calma le dice, ¿dónde lo pusieron? ¿Dónde pusieron a Lázaro? Lo llevan y entonces el Señor con autoridad le dice a Lázaro que salga fuera. Entonces este fue un ejemplo de que el Señor tiene autoridad también sobre la muerte. El Señor manifestó su autoridad sintiendo celo también por su casa. ¿Quién podía decirle al Señor en ese momento, acusarlo y decirle, no, pues esta es la casa de Dios y aquí no puedes estar? No, sin embargo, el Señor sintió dolor por su casa porque se había perdido ya entonces el sentido de adoración y la habían tomado como un lugar para comerciar. Y el Señor dice que levanta las mesas de los cambistas, de aquellos que estaban haciendo los negocios. Y entonces el Señor también sintió celo por su casa. Su casa era casa de oración. El Dios que hemos escuchado, ese Dios de autoridad, en estos tiempos también tiene autoridad. El Señor sigue ejerciendo su autoridad. Es el mismo que fue ayer, que es hoy y que va a ser siempre. Él tiene autoridad también sobre tu vida. Él puede pedir en esta hora tu alma. Hoy mismo puede el Señor llamarte a su presencia. Pero antes el Señor te da la oportunidad de que te acerques a Él. En Apocalipsis dice que el Señor llega, toca la puerta de tu corazón. Vamos a leer Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Estás dispuesto a escuchar la voz de Dios en esta hora? El Señor está pidiendo, te está invitando para que abras la puerta de tu corazón en esta hora. ¿Quieres abrir la puerta de tu corazón? El Señor tiene autoridad para llamarte en esta hora. ¿Quieres aceptar en esta hora la invitación de Dios? Dios dice, seré tu Dios y tú serás mi hijo. Te invito para que camines conmigo en esta hora. Así que tenemos un Dios de autoridad. Camina con la frente muy en alto porque tienes un Dios que tiene autoridad. Ya vimos sobre muchas cosas, también ejerce autoridad sobre nosotros mismos. Y esa es una bendición muy grande que el Señor nos permite tener en esta hora. Les agradezco a todos por la atención en esta hora, pidiendo que Dios los bendiga en sus hogares. Bendiciones para todos.